De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. De ti no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando los pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando los pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando los pañuelos me iré y en ti vivirá aquel carnaval. Agitando los pañuelos me iré, bailando esta samba repiqueteadita. Hermosa samba, qué hermoso. Es de Adolfo Ábalos. Adolfo Ábalos. Bueno, estamos nuevamente en nuestras historias patrias, contadas y cantadas, en compañía de el doctor Jorge Pocho Vallejos, que nos acompaña nuevamente con su guitarra y su voz, trayendo un poco a colación el viaje y el desarraigo de tantos provincianos que se han ido de sus tierras rumbo a la capital, rumbo a las grandes urbes, buscando un mejor destino allá en la década del 30, en la década del 40. No hace mucho escuchaba un reportaje de Vitilio Ábalos, El único que queda vivo. Único sobreviviente de los legendarios hermanos Ábalos santiagueños, quien contaba el origen de esta samba. Lejos de lo que uno supone, dice que estaba en los andenes de la estación de Buenos Aires, en uno de los viajes, de los tantos viajes de los hermanos Ábalos a la capital, buscando el triunfo de la música del interior en la difícil urbe, y se quedó impactado por una dama que saludaba con el pañuelo a su novio que subía al tren, y desde la ventanilla del tren le saludaba a su vez él con un pañuelo blanco. Y le quedó esta imagen vívida grabada en su mente. Entonces, de regreso a Santiago del Estero, fue tarareando, imaginándose la situación de esa despedida, y allí nace la samba Agitando Pañuelos. Realmente una samba romántica, preciosa, hermosa. Preciosa. ¿Y qué nos podés decir musicalmente de ese otro gran desarraigo de la sociedad, de aquellos que han dejado o que optan por una vida totalmente distinta? Escuchaba la vez pasada la anécdota de los crotos, el apelativo croto o la denominación croto con que se le llama al linchera o al trashumante, aquel que elige los caminos de la vida para andar libremente, sin otra frontera que el de su propio cuerpo y donde sus piernas lo pueden llevar. Es una vida distinta y tiene un nacimiento histórico el apelativo croto. José Camilo Croto era gobernador de la provincia de Buenos Aires en épocas de don Hipólito Yrigoyen, y en ese entonces los ferrocarriles privados eran ingleses. Entonces
únicamente se podía acceder, obviamente, mediante el pago del boleto. Cuando llegaste a andar en tren, Pocho, Sí, tuve el gusto de viajar. subía al guarda, Sí, boleto, subí. boleto, con la maquinita tildando, ¿cierto? El De boleto. aquí a Buenos Aires. Sí. Y entonces era tal la cantidad de gente que del interior iba trepado como polizonte en los trenes a la gran urbe que estaba en ese momento construyéndose, que entonces los ingleses se quejaron ante el gobernador de Buenos Aires por la cantidad de colados que tenían en los trenes. Entonces Croto emite una medida, un decreto, por el cual por tantos pasajes pagos tenían derecho a ir tantos gratuitos. Entonces el guarda subía a los vagones del tren controlando el pasaje y decía tanto, con boletos, tanto por Croto, por el gobernador Croto. Y de ahí quedó el apelativo Croto, popularizado en esa hermosa canción. Sí, de don Antonio Tormo. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las villas, van los lingeras, llevando como el caracol la casa cuesta y al azar junto a los días, van los lingeras. Ellos no saben del dolor y en cada voz hay un cantar y a gritos dicen Sus alegrías, cuando se asoma alegre el sol sobre los campos. ¿Y el estribillo? Lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. Lingera soy, corro el mundo y no sé dónde voy. No tengo norte, no tengo día, para mí todo es igual. Ahí viene el recitado que es patético. El día que te encuentre tirado en un camino, callado para siempre, mudo tu corazón, una jereza rubia y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirán la sin razón, y una paisanita triste te esperará, llorando las tristes melodías que tu huella silente dejó. Qué hermoso. La canción del Lingera de Tormos y Canales. En nuestras historias patrias contadas y cantadas. Luisito, Manuel Dorrego, aquel de las grandes batallas y que fuera fusilado también, sobre la muerte, ¿qué podés contar? Bueno, Manuel Dorrego, ya lo hemos narrado, falleció trágicamente en el fusilamiento ordenado por don Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza. ¿En los pagos de? Navarro, provincia de Buenos Aires, en diciembre de 1828. Momento en el cual se inicia la vorágine de la guerra civil entre unitarios y federales a partir de ese fusilamiento. Dorrego es tomado prisionero y es puesto a disposición de Lavalle tras la revolución que encabezara don Juan Galo Lavalle, y él mismo asume, Lavalle, la responsabilidad del fusilamiento de Dorrego. Las últimas horas de Dorrego pasaron en una berlinga, que era un coche tirado por caballos, por supuesto, donde le es notificada la sentencia y le dan una hora para prepararse. Esta noticia
de la orden de fusilamiento le es notificada por don Gregorio Araos de Madrid, coronel joven en ese momento, compadre de don Manuel Dorrego. Y Manuel Dorrego pregunta quién es ese general sublevado para ordenar el fusilamiento del legítimo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él había sido electo por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ante lo irremediable de la orden, entonces se apresta para el cumplimiento de la misma, pide papel y lápiz y pide a la Madrid que le preste su chaqueta para enviar la propia a su señora, Angelina de Dorrego. Va rápidamente la Madrid hasta su carpa, le trae su chaqueta y papel y lápiz, y allí le escribe una carta conmovedora a su esposa, don Manuel Dorrego, despidiéndose de la misma, prometiéndole el encuentro en el más allá y haciendo entrega de un anillo a una de sus hijas y a la otra enviándole también un presente para que lo recuerden como fuera en vida su padre. Esta carta conmovedora queda para la historia, está puesta de consideración de los lectores, y tras ello le pide a la Madrid, ya al pie del coche, que lo acompañe hasta el pelotón de fusilamiento. Y Gregorio Araos de la Madrid, quizá uno de los más valientes, corajudos, osados soldados ¿De San Martín? De San Martín, de Belgrano, compañero de batalla de Paz, se resiste y le pide disculpas al compadre, diciéndole que le disculpe que en ese momento el corazón no le permitía acompañarlo en tan duro trance, y le sugiere entregarse a Dios con resignación. Tras ello se abrazan fuertemente y el pelotón de fusilamiento, al cual avanza Dorrego de frente, procede a su ejecución. El crimen que quizá desencadenó la atroz guerra civil de forma impetuosa por 32 años más en la Argentina. El crimen de Dorrego de Navarro, de diciembre de 1828. Qué triste, ¿no? Cantor de mi pago, viejo como el salitral, alabanza chacarera te quiero cantar. A su mampa dice el bombo cuando suena ya Mailín, por ahí anda don Gallito tocando el violín. Samba, el escondido el Beltrán, pa' bailarle un buen remedio, hay un chocorral. Loca Saladina Manta, donde le llama el troncal, alabanza chacarera, te quiero cantar. La alabanza chacarera, letra y música de alguien que escribió de todo, Atahualpa Yupanqui. Alma, si tanto te he elegido,
lleva este tema de Luisito? Desde el alma. Desde el alma, Rosita Melo. Rosita Inmortalizó. Melo. ¿Quién hizo? Inmortalizó. Valsecito criollo, la versión telúrica de El Gran Vals. Me estaba recordando un par de anécdotas realmente románticas para cortar un poco todo este triste momento que estamos pasando, ¿cierto? Con motivo de la fiebre. Marcelo T. de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Nación Argentina, periodo 1922-1928, radical, sucesor de don Hipólito Yrigoyen y posteriormente candidato también a presidente tras el derrocamiento de Yrigoyen en algunas de las elecciones que fueron, por supuesto, impugnadas y proscriptas por los gobiernos ya de la década fraudulenta, de la década infame, que había comenzado don José Félix Uriburu y lo continuó Agustín P. Justo. Por 1930. Claro, la década del 30 al 40. Marcelo Torcuato de Alvear, hijo de don Torcuato de Alvear, aquel intendente bonaerense, porteño, que diseñó la nueva Buenos Aires que sucedió a la gran aldea de Lucio Mansilla. Hijo a su vez de don Carlos María de Alvear, el general argentino que venciera a las tropas imperiales brasileñas en la batalla de Ituzaingó de 1827 y que fuera también director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1814. Don Marcelo Torcuato de Alvear, menor de 4 hermanos, heredero de una de las fortunas más cuantiosas de la Argentina, un dandy, un señorito, criado y con estudios en los más prestigiosos colegios y universidades, un hombre de mundo, realmente romántico. Se hizo a la Revolución Radical de 1890, participó de la Revolución del Parque y lo esperó vestido de frac a don Hipólito Yrigoyen en Temperley. Él estaba en un teatro viendo una obra y le avisan que se levantó la revolución, una de las tantas revoluciones de Hipólito Yrigoyen, creo que era la de 1893, y él va y se presenta en la comisaría de Temperley, toma la ciudad y lo espera al caudillo radical vestido con la elegancia que lo caracterizaba. Bueno, llega a los 30 años y era el soltero más codiciado de Buenos Aires. Y viene a cantar en un teatro, creo que era el Politeama de Buenos Aires, Regina Pacini, una jovencita portuguesa, cantante lírica. Se presenta a cantar y en el palco está don Marcelo Torcuato de Alvear con sus 30 juveniles años y queda impactado. Había ido acompañado de su hermano y se acerca luego al camarín a felicitar a la cantante, quien estaba acompañada de su madre que no la dejaba ni a sol ni a sombra, le acompañaba en todas las actuaciones. Era una de las voces líricas más prometedoras del mundo. Bueno, lo cierto es que allí comienza una persecución amorosa por parte de don Marcelo Torcuato de Alvear. Ella sigue su gira de actuación por Latinoamérica, vuelve a Europa, Portugal, Italia, Francia, y presentación que la esperaba en el camarín, cubierto de flores, y una esquela de don Marcelo Torcuato de Alvear, quien se fue a París tras ella a seguir la gira, viéndola siempre desde el palco, hasta que nace un romance entre los dos. De este romance, por supuesto, Buenos Aires, la sociedad porteña, se sintió ultrajada, porque era un ultraje que un miembro de la aristocracia porteña se fijara en una cantante. Podía ser amante, pero jamás novia, y menos esposa.
Lo cierto entonces es que don Marcelo Torcuato de Alvear, que para eso seguía en sus andanzas tras Hipólito Yrigoyen, en ese radicalismo, con las banderas de la intransigencia y de la abstención, que vivía en el anonimato, revolución tras revolución, contra el régimen roquista, don Marcelo Torcuato de Alvear consigue la mano de Regina Pacini y se casan en Portugal. En una capilla de Portugal, vestidos para evitar la prensa y el apabullamiento, porque lo iban a silbar por casarse con Regina, y él vestido de paisano y ella vestida de campesina. Eligen casarse una mañana con la sola presencia de la madre de ella, de un par de amigos que conocían la relación, y a partir de ese momento nace el matrimonio Alvear-Pacini. Lo cierto es que él vuelve a la Argentina, compra residencias fastuosas, por supuesto, en Mar del Plata, en Buenos Aires, donde la presenta en sociedad, donde a su vez es resistida totalmente por la alta sociedad porteña y por la familia de Alvear. No la recibía por considerarla una cualquiera. Pero bueno, con el pasar del tiempo, él llega a la presidencia de la Nación y he aquí una particularidad que habla del machismo ya de ese momento, ¿cierto? O en ese momento con gran influencia sobre las damas. Él, al momento de casarse, le hizo dejar la profesión de cantante lírica a ella, que tenía una carrera prometedora, y ordena levantar todos los discos que había grabado ya en la década del 20 de todas las disquerías y elimina la discoteca completa de los discos grabados por Regina Pacini. Y a partir del momento en que se celebraron la boda, ella únicamente tenía permitido cantar para él en privado y en algunas reuniones de amigos muy selectos. Lo cierto es que pasa el tiempo, Alvear es preso tras el golpe de Estado que lo derrocó a Irigoyen en 1930, luego es preso nuevamente en una serie de oportunidades en que los gobiernos de facto y el gobierno de Justo se veían amedrentados por posibles levantamientos radicales y es llevado preso a la isla de Martín García. La isla de Martín García es horrible, el clima, la humedad. Estaba preso Hipólito Yrigoyen, allí los principales jerarcas radicales. Y hasta allí va Regina Pacini a llevarle el sustento, a lavarle la ropa a don Marcelo Torcuato de Alvear, una de las más prominentes figuras de la política argentina. De lo más alto fueran hasta los más bajos. Cuando él enferma, ya anciano, ella lo acompaña hasta sus últimos días, por supuesto, no tuvieron hijos y fallece en la misma Buenos Aires recién en 1965. O sea, lo sobrevivió prácticamente 30 años. Regina Pacini. Recordada con tu vals. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita del viento, que llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en un adiós. Qué lindo tema, Luisito. El sur puerto de Santa Cruz, la canción de Horacio Guaraní. Qué hermoso tema. El viento del sur. La vez pasada estaba leyendo acerca de la cárcel del fin del mundo. El penal de Ushuaia fue construido en la ciudad, en las afueras en ese momento de Ushuaia, la última ciudad del mundo.
Tierra del Fuego, Argentina, que fue un penal modelo hecho en base a ciertas teorías penitenciarias que existían hacia finales del siglo XIX, y allí fueron ordenados y llevados los reclusos más peligrosos de la Argentina. Esta cárcel fue dispuesta por el gobierno de don Julio Argentino Roca hacia 1884 y desaparece durante el gobierno de Perón en 1946 como cárcel. Sigue existiendo en la actualidad como museo histórico. Realmente es muy recomendable su visita para quienes visiten Tierra del Fuego. Disculpa, Luisito, en ese momento era territorio nacional todavía, ¿no es cierto? Sí, en ese momento no era territorio, no. Fue la última provincia argentina provincializada en 1994, recién Tierra del Fuego. Bueno, este penal primero fueron los más peligrosos reclusos, ¿cierto? Estaba el petizo orejudo, aquel que había matado chicos con una soga, ahorcándolos, que había tenido una infancia muy difícil. El padre lo castigaba, lo pateaba, lo tenía escondido entre basurales y llega a esta difícil vida. Está allí la estatua en cera del petizo orejudo, uno de los criminales más famosos que tuvo Buenos Aires. Santos Godínez. Santos Godínez. Y posteriormente se transforma o se comparte también para presos políticos. Estuvo Ricardo Rojas, el escritor radical tras el golpe contra Irigoyen en 1930. Estuvo don Honorio Pueyrredón. Fíjense ustedes, Honorio Pueyrredón había sido canciller de la nación argentina en la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente internacional de las Naciones Unidas, que celebró aquella famosa reunión, asamblea, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, que culminó con el Tratado de Versalles. A esa asamblea, Irigoyen había ordenado a la legación argentina, que estaba presidida primero por don Marcelo Torcuato de Alvear y después por don Honorio Pueyrredón, que no debía admitir que se diferenciaran entre países vencidos ni vencedores, y que debía darse lugar en la asamblea a los países pobres y a los países que no habían tenido actuación durante la guerra para poder tener una paz duradera. Obviamente, merced a la inflexible política de Wilson, Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, fue desoído el Consejo Irigoyeniano. Alvear se le opuso a su presidente Irigoyen, pero Honorio Pueyrredón fue quien tuvo que retirar la legación argentina ante la negativa de la Sociedad de las Naciones para admitir esta postura pacifista. Irigoyen en todo momento fue un hombre pacifista en su política internacional y sostenía que la paz del mundo únicamente se lograría a través de un trato igualitario entre las diversas naciones. Bueno, don Honorio Pueyrredón fue preso tras el golpe de Irigoyen a la isla de Tierra del Fuego y allí estuvo en el penal. En el penal los reclusos eran llevados en ese famoso tren del fin del mundo, que ahora está una réplica como museo y funciona, y eran llevados a cortar árboles, a talar madera para el funcionamiento de la caldera del penal, con la cual se hacía el pan a su vez para la localidad de Ushuaia, y se hacía funcionar con la madera que ellos talaban la usina para proveer de luz eléctrica al penal y a la incipiente y naciente ciudad de Ushuaia. O sea que fueron los reclusos quienes dieron nacimiento y construyeron los primeros edificios públicos de la ciudad de Ushuaia.
Bueno, estando don Honorio Pueyrredón una mañana fría lavando su ropa, dice que llega, permiten la visita de la esposa desde Buenos Aires. Imagínenselo ustedes, 1932, viniendo de la Sociedad de las Naciones en Ginebra, en Versalles, en París, en Buenos Aires, y en el penal de Ushuaia lavando su ropa una fría mañana con temperaturas bajo cero. Dice que la mujer se lamentaba de esta triste situación que estaba pasando su esposo. Cuenta César Banana Pueyrredón, bisnieto de Honorio Pueyrredón, que él le respondió: ni aquello nos hizo más grandes, ni esto nos hizo más pequeños. Bueno, desde ya te convocamos la semana siguiente. Estamos recordando un aniversario más de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Tendremos comida típica, una sorpresa y baile con un grupo tradicionalista. En historias contadas. En nuestras historias patrias contadas y cantadas. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, Recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. De vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.